Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. El primero con dos aristas para revisarlo en profundidad. Aquí están en titulares. Con la primera arista es noticia Estados Unidos y América Latina. En las últimas 48 horas, el gobierno norteamericano y el mexicano logran acuerdos en materia de lucha contra el tráfico de drogas, armas de migración, con énfasis en el paso de indocumentados venezolanos por su frontera. De nuevo, México asume la mayor responsabilidad migratoria, mientras que las medidas estadounidenses no atienden los problemas de fondo, como acabar con el ilegal bloqueo a la nación bolivariana. Aquí el asunto de la segunda arista: ¿qué busca la Casa Blanca con estas acciones? Hay que revisarlo en clave político-electoral de cara a las elecciones de medio término el próximo noviembre en Estados Unidos. En noticia argentina, la justicia pone el foco sobre un hecho que podría dar un giro a las investigaciones sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Los hermanos del exministro de Macri, Luis Caputo, financiaron con 7 millones de pesos o cerca de $43.000 a la banda extremista vinculada al intento de cegar la vida de Cristina Fernández. Tenemos detalles y lo analizamos. En noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Estados Unidos y América Latina. Los gobiernos de México y de Estados Unidos acuerdan un nuevo enfoque migratorio para la región, para esta región, con varias formas de visas de trabajo. El objetivo, dicen desde Estados Unidos, promover una migración más ordenada y humana. Vamos a ver los detalles. En un comunicado conjunto, México y Estados Unidos informaron que llegaron a un acuerdo consenso para lo que llaman migración ordenada, segura, regular y humana. A partir de este miércoles, los dos gobiernos pusieron en ejecución un nuevo sistema de solicitud de acceso a Estados Unidos, que prioriza la entrada por vía aérea. Es decir, Estados Unidos aceptará únicamente a personas solicitantes de asilo que cumplan con las reglas del nuevo programa y que no se presenten en la frontera con México. En una primera etapa, el nuevo programa está dirigido a venezolanos. El objetivo es buscar disuadir a ciudadanos de ese y otros países para que desistan de peligrosas travesías terrestres y el tránsito indocumentado. En este sentido, Estados Unidos otorgará 65,000 visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20,000 están destinadas para personas de Centroamérica y Haití. Además, respecto a los migrantes de nacionalidad venezolana, va a gestionar el acceso a 24,000 personas por vía aérea. Las personas migrantes que se encuentren en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso a ese país previo al 12 de octubre para poder solicitar su acceso a Estados Unidos. Para acceder al nuevo programa, una persona u organización basada en Estados Unidos debe respaldar la petición del solicitante, quien ingresará por vía aérea y podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio, detalla el comunicado. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. El reglamento para patrocinar a alguien que desea inmigrar indica que quien asuma esa figura de sponsor debe tener ingresos mínimos de casi $23,000 al año. Pero el ingreso mínimo de una familia de 2 personas ronda los $18,000. Además, este patrocinador tiene responsabilidad financiera sobre el solicitante de asilo por 10 años o hasta que obtenga la ciudadanía estadounidense. Además, el plan de la administración de Joe Biden se basa en que el migrante no reciba beneficios de fondos públicos, cupones de alimentos, asistencia médica, seguro ingreso suplementario y asistencia temporal a familias necesitadas. Mientras tanto, México mantendrá su política de recibir a personas migrantes que crucen la frontera y sean devueltos a través del Título 42 por razones humanitarias, la cual suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo, con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.
Vamos a entrar con el análisis, revisamos los alcances de esta decisión que se ha tomado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello nos acompaña Mercedes Cano, ella es abogada experta en inmigración en Estados Unidos durante estos días en Cali, Colombia. Abogada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por tenerme. A usted muchísimas gracias. Primero, conocer su valoración acerca de estas primeras medidas en materia migratorias que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Muy problemáticas, Tatiana, muy problemáticas porque realmente no van al fondo del problema de la migración. Las personas que pueden llegar por avión a los Estados Unidos para pedir un asilo, obviamente no son los miles de personas que lo están haciendo a pie o que lo están haciendo por mar. Esto es una cosa que está afectando muchísimo a todos los países de Centro y Suramérica, porque la mayoría de personas que están llegando, como sabemos, están llegando desesperadas por muchas situaciones que están pasando. Cambio climático, como estamos viendo los huracanes, pescadores se están quedando sin dónde pescar, el bloqueo económico tanto a Venezuela como a Nicaragua y a Cuba. La situación del ser humano no es tan elegante ni tan próspera para usted poder llegar en un avión. Este arreglo que ha sido anunciado no va a parar la migración, no va a solucionar el problema que tenemos en los países centro y suramericanos. Y la perspectiva además desde México, que de nuevo asume una gran responsabilidad y es quedarse como tercer país con todos estos migrantes. Durante el gobierno del presidente Trump lo vimos en estas decisiones que se tomaron, sobre todo con migrantes centroamericanos. ¿Esto de qué sirvió o qué pasó con esto? Mira, el problema, nosotros decimos, el problema es nuestra gente, el migrante que trata de llegar y no puede, que lo matan, que lo asesinan, que lo violan, todas las cosas horribles que pasan con la gente que está tratando de llegar al norte. Pero el problema va más allá, Tatiana, porque la economía de los Estados Unidos está siendo afectada. Porque en este momento se calcula, según el último censo, se calcula que hay unos 52 millones de inmigrantes, no todos están indocumentados, muchísimos nacieron allá, muchísimos son hijos o llegaron muy pequeños a los Estados Unidos, lo que sea, pero hay 52 millones de migrantes en los Estados Unidos. Estas personas, estas familias contribuyen económicamente, así estén indocumentados, porque cada vez que uno compra, cuando tú compras en un supermercado, en una tienda, al tú comprar, el comercio se mueve porque estás pagando el costo de la materia prima, la camisa, el pantalón, lo que sea, más fuera de eso estás pagando impuestos. Una gran mayoría de los indocumentados en los Estados Unidos pagan impuestos. ¿Cierto? Ellos dicen que es la ley y lo quieren hacer. Entonces, no solamente se afecta a nuestra gente, porque siempre nos toca el corazón saber que nuestra gente está siendo maltratada, rechazada, abusada, pero la economía de los Estados Unidos está siendo afectada. Toma tú un ejemplo, Fresno, donde en Fresno, que es una ciudad en California, la mayoría de las personas viven de la agricultura. Estas familias, me contaba una chica, que desde los 6 años empiezan a recoger fresas en el campo. Estas familias viven de eso y muchos de ellos se mueven alrededor de los Estados Unidos para donde haya una cosecha. Muchísimas de esas familias son inmigrantes y ellos son los que mueven la agricultura en los Estados Unidos. Esto no es solamente el rechazo, el abuso al inmigrante que está tratando de entrar por la frontera. Y de hecho, con este ejemplo, Mercedes, sí, aquí quiero recordar algo más, porque lo vimos hace aproximadamente 2-3 meses, que los grandes empresarios del campo norteamericanos le pedían a la Casa Blanca, al presidente Biden, que hiciera algo, porque no había mano de obra en los campos, por ejemplo, para recoger las cosechas de fresa, porque no habían. Algunos, de hecho, por puro temor a que les fuera a suceder algo a esas personas y a sus familias. ¿Quiere decir entonces que esto se ha mantenido, que esto se ha profundizado?
Claro, y no solamente eso, con la administración pasada, con el anterior presidente Trump, los estudiantes que son mejor una mina de oro para las universidades y los colegios y todas aquellas, los estudiantes internacionales no necesariamente quieren ir a los Estados Unidos, porque saben, si usted es musulmán, sabe que posiblemente lo van a rechazar, posiblemente lo van a maltratar. Si tú miras las estadísticas de cómo se bajó la inmigración en los Estados Unidos, es increíble por esa política que tenía el anterior presidente. Entonces ahora, lo que están haciendo ahora no es nada diferente de lo que está pasando. El regresar a las personas que tratan de entrar por la frontera y regresarlas a México no es nuevo, es precisamente lo que estaba pasando en el tiempo de la anterior administración. Abogada, ¿por qué cree usted que si se quiere realmente avanzar en un asunto de fondo para atender un problema transversal a todo Estados Unidos, es legalizar a todos estos indocumentados? Usted nos daba la cifra, más de 50 millones de personas que viven y muchas de ellas que han nacido allá. ¿Por qué no se les entregan entonces los documentos para que tengan una vida absolutamente legal y tranquila? Mira, en los Estados Unidos es un país supremamente polarizado. Tú sabes que todo el mundo piensa que llegan los inmigrantes y llegan los criminales, llegan los malvividos, nos van a quitar los trabajos, nos van a quitar las esposas, toda esa mente que existe en el ser humano acerca del otro, ¿no? Nunca pensamos que el otro viene a contribuir, que nos viene a ayudar. Entonces, en los Estados Unidos existe una polarización y la inmigración se ha vuelto una pelota, donde dependiendo de quién sube y dependiendo de quién está en el mando, o nos odian o nos aman, o nos usan o no nos usan. Esto es una controversia que ha existido toda la vida. Toda la vida ha existido, a pesar de que los Estados Unidos es un país que fue formado por inmigrantes y por esclavos, ¿no? Entonces, imagínate, qué controversia. Un país formado en los hombros de los inmigrantes, de los esclavos, y son los más maltratados. Es realmente muy paradójico. Y por último, abogada, para conocer su opinión sobre un asunto específico, entre estas decisiones sobre lo que se habló entre el gobierno de México y Estados Unidos, que estaba el control del tráfico de armas, que habrá que ver cómo se resuelve 2022-2023, el tráfico de México a Estados Unidos de fentanilo, por ejemplo, que suma también al problema de salud pública dentro de Estados Unidos con el uso de distintos tipos de drogas. Está en el tema de migración otorgar las 24,000 visas a venezolanos, pero que tengan acudientes dentro de Estados Unidos que ganen anualmente más de $23,000. Bueno, con su sonrisa me está diciendo usted casi que todo. Adelante. Eso es migración para bolsillos cargados. No, es que mira, Tatiana, el país está sufriendo en este momento un problema no solamente económico, sino moral. Los mismos sociólogos que examinan lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento lo están diciendo. Hay una crisis, pero una crisis grandísima de soledad, porque la gente tiene que trabajar tanto para poder sobrevivir. 24 o 26 mil dólares para una familia de dos no es nada. No es nada. Te lo digo, Tatiana, yo llevo viviendo en los Estados Unidos 50 años y los Estados Unidos en los últimos 40 años han cambiado drásticamente su economía, han cambiado drásticamente los derechos del trabajador. Los sindicatos, o sea, aquí los llamamos uniones, las uniones, sindicatos que representan al trabajador fueron casi que extinguidos, quedan muy pocos. En la época del presidente Ronald Reagan, eso fue su objetivo, acabar con los sindicatos para que no representen al trabajador. La situación está muy difícil en los Estados Unidos. No te creas que lo que cree la gente que está caminando y arriesgando su vida a través del tapón del Darién entre Colombia y Panamá, que creen que van a llegar allá y van a coger, mejor dicho, en los dólares de los árboles. La vida en los Estados Unidos es muy dura.
No solamente por el idioma y la comida, no, es porque uno trabaja tantas horas, Tatiana, y no te olvides de una cosa, nunca dejamos de ser inmigrantes. Yo como abogada, 50 años viviendo allí, cuando yo me pongo frente a un juez, no dejo de ser una abogada inmigrante, hispana, colombiana. Y de ahí tú sabes que tienes que luchar y luchar para poder que los derechos de tu cliente puedan sobresalir y que no me miren simplemente a mí como una mujer hispana, inmigrante, abogada. Esa situación en los Estados Unidos es muy compleja, no es fácil. No te creas que simplemente llegar se va a coger el cielo con las manos, muy difícil. Es muy difícil y es lamentable, muy lamentable, abogada, que muchos siguen creyendo eso. Sin embargo, muchos otros saben que se van a enfrentar a situaciones difíciles, pero producto de la situación en sus países de origen, pues deciden adentrarse, por ejemplo, en esa aventura que en tantas oportunidades es tan dolorosa. Vemos, por ejemplo, centroamericanos, haitianos, africanos pasando por el tapón del Darién y el costo tan alto que esto deja. Muchísimas gracias por sus reflexiones, abogada. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a profundizar acerca de todo esto, pero con el asunto de fondo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa con la política interna? ¿Qué pasa con la política exterior? ¿Qué pasa con esa política exterior para América Latina y para el resto del mundo? Bueno, para ello nos acompaña Ramón Gosfogel, sociólogo puertorriqueño, profesor en la Universidad de California, referente en las teorías de descolonización. Profesor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Un gusto muchas gracias. Conversar con usted. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Muchas gracias a usted. Vi que estaba muy atento, escuchando y viendo el informe y también las reflexiones de esta abogada colombiana que lleva más de 50 años viviendo en Estados Unidos, así que con tal propiedad como usted, que también vive hace tanto tiempo en Estados Unidos, tienen tanta propiedad para entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Así que por allí quiero comenzar esta reflexión. ¿Qué está pasando en la política interna de Estados Unidos y cómo se une esto a estas decisiones que ha tomado en las últimas horas la Casa Blanca? Bueno, estamos a 2 semanas de elecciones, 2-3 semanas. Las elecciones congresionales. Biden tiene, todas las encuestas le dan una derrota al Partido Demócrata y un triunfo al Partido Republicano. ¿En ambas cámaras, profesor? En ambas cámaras. Ahora mismo está en peligro la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Entonces, ahora mismo estamos en una situación donde lo más seguro es que los demócratas van a perder las dos, la Cámara de Representantes y el Senado. Eso significa entonces que los próximos 2 años Biden va a estar presidiendo un país donde él no va a tener mayoría, va a tener que estar negociando con los republicanos, lo que anuncia si ha sido un desastre Biden hasta ahora, pues será peor todavía en los próximos 2 años. Entonces, ahora, ¿qué hace? Está buscando voto latino. Entonces, hace una fachada de que está haciendo algo con respecto a el tema migratorio, el tema de legalizar un número de migrantes, darle visas de estadía y cosas por el estilo, al mismo tiempo que está haciendo una apariencia que está haciendo concesiones a migrantes venezolanos, bien, haciéndole un guiño a los republicanos latinos de la Florida, liderados por los cubanos. Entonces, él está buscando el voto latino con esta jugada de los migrantes, donde está hablando de los venezolanos, haciendo unas supuestas concesiones, pero cuando examinamos con detenimiento lo que está proponiendo para los venezolanos, es realmente una burla, porque en realidad muy pocos venezolanos, primero que las visas son 24.000, algo 24.000 visas. Entonces, que no es mucho, es una cantidad muy pequeña. Y segundo, es una burla porque está exigiendo tantas condiciones y tantas condicionantes, o sea que, vamos, que cuando miras a ver, pocos venezolanos van a poder cumplir con las normas que se exigen para poder migrar y tener visa y todo esto. Sí, pero aquí, profesor, sí hay prácticamente que un voto decidido republicano en gran parte de la Florida. ¿Qué tanto puede cambiar ese voto a favor de los demócratas en estas elecciones de medio término con estas decisiones que ha tomado? Bueno, ¿o es que hay una especie de veleta en la Florida? Bueno, en la Florida el tema es que es un estado, siempre ha sido un estado estratégico en todo esto.
ellos están tratando de asegurar el voto latino a como dé lugar, porque fíjate que por un lado hacen el guiño a los cubanos en Miami y a otros sectores que en Miami tienen posiciones pro-republicanas, o sea, en Miami y en la Florida, y tienes por el otro lado el guiño a los latinos en Estados Unidos, como diciendo, mira, estamos aquí negociando para poder ofrecer visas a los ilegales, para poder ofrecer una migración más organizada, etcétera. Y entonces eso es un guiño al voto latino, porque muchos latinos, millones de latinos que están observando cómo se comportan estos presidentes con respecto a los migrantes. Entonces, en eso, por ejemplo, el voto latino ha sido fundamental en términos siempre ha sido un voto anti-Trump, anti-xenofobia, antirracismo, ese tipo de cosas. Entonces él está tratando de hacer una fachada de cara a las elecciones de noviembre para tratar de obtener voto latino a como dé lugar, porque en realidad la tiene bastante perdida las elecciones como se avecinan. Hay muchos problemas dentro de Estados Unidos, pero en este momento, ¿cuál es el más grave que afecta tanto esta decadencia del gobierno y del presidente Biden en particular, incluso de su propia figura, que es tan cuestionada sobre su capacidad real para gobernar, profesor? El tema del petróleo, por ejemplo, ir a la gasolinera y que cada día cueste más el galón de gasolina. Sí, se ha doblado el costo de la gasolina a causa de la política exterior de Biden con respecto a la provocación que han hecho en Ucrania, donde han provocado una guerra allí. Y digo provocado y fabricada porque es una cosa conocida en Estados Unidos. El informe de la Rand Corporation, que fue publicado desde el 2019, que ahí está todo el libreto de lo que estamos viendo hoy en Ucrania. Es decir, Estados Unidos provoca esa guerra, provoca a Rusia, poniendo en juego la seguridad de la Federación Rusa, que no le quedó otra a la Federación Rusa que intervenir en Ucrania, porque como sabemos, ahí se hizo un golpe de Estado nazi, cuyo objetivo es el exterminio de poblaciones de origen ruso, que llevan una guerra de 8 años, esto no es una guerra nueva. Así es. Entonces, ahora han provocado esta guerra con el objetivo de sacar las empresas rusas del mercado europeo y recolonizar Europa. Ese es el objetivo. Claro. Sí. Permítame preguntarle con esta reflexión que usted hace. El objetivo entonces no es acabar a Rusia y debilitar directamente a China, sino buscar una manera, digamos, de nueva colonización de Estados Unidos sobre Europa. Bueno, el objetivo va, obviamente, contra China, debilitar a China, debilitar a Rusia, pero lo que ellos quieren es recuperar mercados perdidos, en este caso, el mercado europeo. Ya no pueden recuperarlo a través de la libre competencia en términos tecnológicos, porque Estados Unidos se ha quedado rezagado en términos tecnológicos, porque han botado por 40 años dinero en armamento y guerra, mientras China y otras potencias emergentes han invertido en mejorar la tecnología. Entonces ya Estados Unidos no compite en términos de leyes del mercado y ese tipo de cosas, y tecnológicamente ya con los poderes emergentes. Entonces, ¿qué hacen para poder recuperar el mercado europeo? Bueno, provocar esa guerra, meterle sanciones a las empresas rusas. Recordemos que el 40% de las importaciones de la Unión Europea viene de Rusia, y entonces que las empresas americanas reemplacen a las empresas rusas en el área de gas, de petróleo, en el área de aluminio, en el área de trigo, bueno, un montón de renglones que suplía Rusia a la Unión Europea. Y entonces, eso es lo que está sucediendo. Y eso crea, claro, entonces hay una hiperinflación generada a partir de esta guerra y de todas estas sanciones contra Rusia y a partir de, por ejemplo, la monopolización que ejerce hoy las empresas americanas sobre el mercado europeo, en toda una serie de renglones vitales, que está afectando hoy tanto a los pueblos europeos como al pueblo norteamericano. Por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha doblado el precio de la gasolina, y eso siempre, en año electoral, eso siempre se ha reflejado en un voto en contra del presidente de turno o el partido de turno. Claro.
Claro, de alguna manera lo escucho usted atentamente y por eso también entonces entendemos e hilamos este nivel de molestia que tiene el gobierno de Estados Unidos con Arabia Saudita, porque ha sido parte de la firma de este acuerdo además histórico que sorprendió sin duda para bajar la producción de barriles de crudo a nivel internacional en ese acuerdo de OPEP Plus o OPEP más. Sí, ese acuerdo yo diría que es un castigo a la política de Biden y la política del Estado americano en este momento con respecto a lo que está pasando. Pero no deja en de sorprender Ucrania, que Arabia Saudita, que ha sido un aliado prácticamente incondicional, sometido a la política exterior norteamericana, tome esta decisión y de hecho lo diga públicamente. Esto no es contra Estados Unidos, esto es un acuerdo mundial. Sí, Arabia Saudita está ya negociando fuera del dólar en la venta de petróleo a China y además está siendo parte de esta política de la OPEP de reducir la producción para elevar el costo, porque Arabia Saudita yo creo que está apostándole a la derrota de los demócratas, el triunfo de los republicanos. Y sí. Le está apostando obviamente a eso porque... O sea que también tiene un interés a nivel interno en la política norteamericana para ver luego Trump que negocia con Arabia Saudita. Sí, ellos se entendían mejor con Trump que con Biden. Entonces, ahí hay intereses también y claro, lo más increíble que está pasando de todo esto, además de esta sorpresa de que Arabia Saudita, que siempre ha sido un incondicional de la política americana, que ahora de momento empiece a tomar estas posiciones, es la puertorriqueñización de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea hoy es un segundo Estado libre asociado de los Estados Unidos. Ni libre ni asociado. Que no es el Estado libre asociado es un protectorado colonial que no es, ni es Estado, ni es libre, ni es asociado. Que ese es el estatus de Puerto Rico, que tiene un nombre eufemístico, Estado libre asociado, que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, realmente un protectorado colonial. Y la Unión Europea se ha convertido en otro Estado libre asociado, que ni es Estado, ni es libre, ni es asociado, y se ha convertido en un protectorado colonial de los Estados Unidos, porque Estados Unidos ha recolonizado nuevamente la Unión Europea en términos económicos, políticos y militares. Entonces, hoy día, la poca soberanía que tuvo Europa, o cierto grado de soberanía que llegó a tener frente a Estados Unidos, tanto en términos económicos como políticos, eso se desapareció. Pero esa es una pregunta, profesor, que no pretende desde ninguna perspectiva, en ningún momento, ser ingenua. Pero la Unión Europea estaba absolutamente claro, era intencional lo que estaba haciendo, o fue que se fue dando de esta manera y quedaron tan entrampados que ya no saben qué hacer con este conflicto en Ucrania y con la OTAN además asumiendo poder militar. Sí, lo que pasa es que ellos están subordinados a las políticas de la OTAN y las políticas de la OTAN son las políticas del Pentágono en Washington, no son las políticas de los mejores intereses de Europa. Pero eso lo tenían clarísimo, lo tenían que saber. Claro, lo que pasa es que la OTAN ya prácticamente debía estar de salida. Recuerde usted lo que dijo en 2018-2019 el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es que la OTAN ya no debería existir. Claro, pero están ahí y están subordinados a la política militar de los Estados Unidos. Se han metido en ese proyecto de provocar esta guerra con Rusia. Recordemos que han rodeado todas las fronteras rusas desde hace ya más de una década en términos militares, y entonces ya que lo único que quedaba era Ucrania y ya Rusia dijo basta ya, a pesar de que llevan mucho tiempo llamando la atención a que esto es un problema la seguridad de Rusia, y han tratado de negociar los rusos, hay múltiples iniciativas de negociación. Estados Unidos siempre bloqueó esas negociaciones y siempre estuvo saboteándolas. Entonces, finalmente Rusia dijo, mira, tenemos que protegernos y defendernos porque ahora hicieron el golpe de Estado de un régimen nazi en el 2014, que están ahí exterminando rusos. Y claro, lo próximo es que los vamos a tener en las fronteras en las afueras de Moscú. Entonces, ellos optaron por privilegiar la seguridad sobre la economía porque sabían que iban a estar sancionados. Pero el tema es que aquí el golpe mayor, quien lo está recibiendo es la Unión Europea, que se han subordinado. El pueblo europeo. Que se han subordinado a las políticas estadounidenses, que han puesto estas sanciones, y ahora vienen las empresas americanas a reemplazar las empresas rusas, pero a venderles a precios monopólicos, a precios de hiperinflación. Entonces, la hiperinflación en Europa ahora mismo es brutal. Y entonces, eso lo está pagando el pueblo europeo. ¿Qué está pasando con eso?
que hay una extremoderichización de Europa ahora. ¿Por qué? Ejemplo, lo que sucedió en Italia recientemente. Lo que sucedió en Italia recientemente, lo que está sucediendo en otras partes de Europa, por ejemplo... Suecia. Suecia, o sea, cuando tú miras las elecciones, el voto de la extrema derecha está creciendo vertiginosamente, además de que como están apoyando nazis en Ucrania, y en Ucrania eso es un laboratorio de entrenamiento de nazis del mundo, tenemos ahora milicias nazis regándose por la región, por otras partes de Europa. O sea, que no es solamente que están ganando la extrema derecha en votos, sino que también hay milicias nazis que se están entrenando y fogueando. Eso es muy paradójico, profesor, porque parece que se hubiese olvidado parte de un capítulo tan oscuro de la humanidad como es la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, están repitiendo otra vez un esquema. Es realmente y es que yo creo que hay una política de los Estados Unidos de torpedear la Unión Europea, torpedear a Alemania, destruir la industria alemana para eliminar la competencia y ellos poder controlar mejor el mercado europeo. Fíjate que este sabotaje a los Nord Stream, que ocurrió hace apenas unos días, ese sabotaje es un sabotaje que dicen que viene de Rusia, pero eso es una burla a la inteligencia del mundo, porque todo el mundo sabe que primero... ¿Usted cree que fue Estados Unidos? Es obvio que fue Estados Unidos. Es que están en récord, el liderato americano está en récord desde hace ya más de una década sobre el tema de parar el Nord Stream, parar la dependencia. Ellos le llaman dependencia a que Europa compre gas y petróleo de Rusia, y ellos quieren reemplazarla con gas y petróleo de Estados Unidos y de empresas transnacionales americanas. Está Condoleezza Rice diciéndolo ya desde el 2014, diciendo hay que acabar con esta dependencia de Europa con el gas ruso y con el petróleo ruso y reemplazarlo por, así lo dice abiertamente, descaradamente, reemplazarlo por gas y petróleo de Norteamérica. Está Pompeo, que Pompeo, si te acuerdas, decía bajo la administración Trump de que había que parar esto del Nord Stream y esta construcción del Nord Stream, había que parar eso, porque eso lo que tenían que hacer era comprar el petróleo y el gas de Estados Unidos y no de Rusia. Bien, luego tenemos a Blinken, que el año pasado fue a Europa cuando estaba a punto de terminarse el Nord Stream 2 a pedir que paralizaran la construcción, porque eso era una amenaza a la seguridad y no sé qué. Entonces, ahora más recientemente, Blinken dijo, un día o dos después del terrorismo, de estos atentados a los actos terroristas contra estos gasoductos, dijo, esto es una gran oportunidad económica, porque ahora por fin Europa no va a depender más del gas de Rusia y va a comprar el gas de los Estados Unidos. Fíjate que el atentado ocurrió el mismo día que están inaugurando el Baltic Pipe, que era un gasoducto que viene de Noruega, el mismo día que lo inauguran, con gas de Noruega y gas americano, para entrar a territorio europeo, a Polonia, para Alemania, para todos estos sitios. El mismo día que lo inauguran es el mismo día que hacen el ataque terrorista contra los gasoductos. Entonces, y entonces no hay coincidencias en no la hay geopolítica y en estas acciones de política norteamericana. Además, Tatiana, ¿cómo es posible que digas que sea Rusia cuando Rusia tiene, en primer lugar, todo el interés de vender el gas? Los gasoductos les costó una millonada construirlos. Ellos mismos no se van a destruir su propio gasoducto. Y además tienen la válvula al otro lado de Moscú, con la cual pueden cerrarlo cuando quieran. No tienen por qué destruirlo. Además de que esas aguas están súper custodiadas por la OTAN, y resulta imposible que Rusia vaya hasta allá a hacer un sabotaje sin que quede evidenciado, ¿no? Con evidencia de que Rusia... O sea, que todo está indicado. Además, los americanos estaban haciendo operaciones de prácticas militares en el mismo área donde se hicieron los atentados unos días antes. O sea que quien tiene el interés y quien tiene la sospecha mayor de hacer lo que hicieron es los Estados Unidos. Entonces está en récord los líderes americanos
desde los últimos 10 años diciendo esto, que no quieren el Nord Stream, quieren acabar con eso, quieren empresas americanas reemplazando a las rusas, todo eso. Y finalmente lo lograron. Y finalmente lo han logrado, pero profesor, con esto quiero ir concluyendo nuestra conversación. Me quedan un par de preguntas más, pero una de ellas sobre esta situación tan compleja, coyuntural, además que afecta tanto a millones de personas dentro de Europa, es que a Estados Unidos internamente pues tampoco le ha salido bien. Sí, es que no le está saliendo bien porque la hiperinflación está afectando tanto a Europa como a los Estados Unidos. Entonces, esto tiene un costo político, porque a la hora de ir a las elecciones, por ejemplo ahora en noviembre, la gente le va a votar en contra a Biden precisamente por las consecuencias de todo esto. La gente está viendo que el dinero en su bolsillo se está reduciendo. O sea, para los americanos el tema de los automóviles es una cosa sagrada. ¿Por qué? Porque no hay buena transportación pública en los Estados Unidos y todo depende de la transportación a través de automóviles privados. Entonces, si dobla el precio de la gasolina, o sea, antes pagabas, por ejemplo, yo antes pagaba por gasolina en mi carro, $25 más o menos llenar el tanque. Ahora, ¿por cuántos días? ¿Ah? ¿Por cuántos días? Por una semana. Una semana. ¿Bien? ¿Y ahora? Ahora $60. Más del doble. Bien, más del doble. Entonces, y otra gente que antes lo llenaba con 60 y ahora pagan 130, dependiendo del tamaño del carro. Claro. Pero es un dineral lo que estamos hablando. Entonces, eso lo castiga fuertemente el público y electorado americano cada vez que hay elecciones. Sí, todo eso lo que está haciendo el gobierno norteamericano, pensando en las elecciones de medio término, al paso que va, de acuerdo a su reflexión y expertos que nos han hablado, pues 2 cámaras se van a perder. Sí. Por último, en un asunto que usted es experto, teoría de la descolonización, sí. Todo este momento tan complejo que vive Estados Unidos, que vive el mundo en general, ¿hacia dónde nos lleva desde esa perspectiva? Bueno, yo creo que es una oportunidad para el pensamiento descolonial y para la lucha por la descolonización del mundo de independizarnos de esos poderes que están llevando al mundo a un desastre. O sea, independizarnos hacia esa segunda independencia que América Latina añora desde la Revolución Cubana para acá, que es finalmente realizar esa segunda emancipación, segunda independencia, que haga que nuestros pueblos rompan con los lazos neocoloniales y la subordinación económica a y por eso es que Blinken anda por esos días tan seguido en América Latina, visitó Chile, Colombia, sí, estuvo en Perú, por supuesto, en la cumbre de la OEA. Sí, ellos están tratando de recuperar América Latina, porque ya recuperaron Europa, lo próximo va a ser aquí, en América Latina, porque perdieron África y perdieron Asia. Y además es una oportunidad desde el punto de vista de Colombia. Hacia la cumbre de Kazajistán, seguramente usted le ha seguido la pista, sí. Realmente impresionante lo que sucedió allí. Claro, pues estamos hablando ya de un mundo multipolar que se ha consolidado y se ha acelerado con esta guerra, porque la guerra no es la guerra de Rusia con Ucrania, eso es una falsedad, es la guerra de los Estados Unidos con Rusia, y Ucrania es el pretexto, y el brazo armado es la OTAN. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque si no, te confundes y empiezas a creer que esto es una guerra entre Rusia y Ucrania, cuando realmente no tiene nada que ver. Esto es un proxy war, una guerra fabricada a través de intermediarios por los Estados Unidos en Ucrania, desde el golpe de Estado del 2014 hasta las provocaciones que han hecho para que Rusia no tenga otra que meterse allí a proteger su seguridad. Entonces, estamos ahora en un momento también donde nos tenemos que descolonizar también mentalmente de las políticas imperiales que nos vienen del norte y de toda la política de imitación de los modelos que nos imponen y empezar a pensar por nosotros mismos y empezar a unirnos a ese mundo multipolar que se está creando como un espacio de oportunidad para poder, por ejemplo, un gobierno antiimperialista como el gobierno venezolano, poder maniobrar en el mercado mundial de una manera mucho más fluida, tener un espacio de maniobra que le permita hacer las transformaciones que quiera hacer este país y que ese mundo unipolar ha impedido durante todos estos años, a través de sanciones, a través de bloqueos, a través de guerra híbrida y cosas por el estilo. Entonces, el mundo multipolar, si bien va a seguir siendo capitalista, yo lo veo como una oportunidad para el mundo de poder abrirse a poder negociar entre países del mundo sin tener el chantaje del imperio estadounidense imponiéndose ahí por la fuerza e impidiendo la posibilidad de transformaciones radicales en los países
como Venezuela, como Bolivia, como... Que deciden un propio modelo de desarrollo. Exactamente, que siguen su propio modelo y que intentan hacer transformaciones radicales encaminadas a la justicia social. Pues que así sea, profesor. Muchas gracias. Un placer y bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Así vamos a la primera, única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Argentina. La justicia pone el foco sobre un hecho que podría dar un giro a las investigaciones sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Los hermanos del exministro de Mauricio Macri, Luis Caputo, financiaron con 7 millones de pesos, $43.000, a la banda extremista vinculada al intento de cegar la vida de Cristina Fernández. Tenemos detalles y profundizamos en ello. Al volver, estamos en Es Noticia. Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo, recordá que debes presentar la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad antes que termine el año. Más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. El mundo sintoniza Telesur. Soy Mateo Grille, desde Uruguay. Porque Telesur siempre da más. Cuando ya tenemos señales en nuestros senos, podría tratarse de un cáncer grande o avanzado, que la piel se ponga dura, piel en naranja, o sea que se vean como pequeños huequitos, que sintamos un bulto o que haya retracción del pezón o salida de sangre por el pezón. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. En Noticia Argentina se revela un nuevo envío de dinero de la organización Caputo a la Fundación Neonazi investigada por el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Vamos a conocer los detalles. En Argentina, un escándalo se abre paso luego de que el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, revelara pagos de Caputo Hermanos, compañía de desarrollo inmobiliario perteneciente a los hermanos del exministro macrista, Luis Toto Caputo, a la carpintería del líder del grupo de extrema derecha, Revolución Federal, acusado de planificar el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como parte de la investigación que se adelanta de las protestas violentas contra la Casa Rosada y el Instituto Patria, Martínez de Giorgi puso el foco sobre estas transferencias sospechosas que se realizaron desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara al Sur, ambos pertenecientes a Caputo Hermanos. Caputo Hermanos lo encabezan Flavio y Hugo Caputo, hermanos del exministro de Finanzas y extitular del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. La compañía habría financiado con 7 millones de pesos a la Fundación Neonazi. Las transferencias fueron recibidas por Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, y por otras 2 personas allegadas al apellido Balboa y Ballero, entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, y el dinero se retiró en efectivo de manera inmediata. Ballero recibió una transferencia de fideicomiso Espacio Añelo de Caputo Hermanos por casi 2,5 millones, de los cuales también retiró de manera inmediata 1.900.000 pesos en efectivo. Morel admitió que desde su carpintería hizo un trabajo para un fideicomiso pero que desconocía quién estaba detrás.
Sin embargo, Morel llevó una guillotina de madera a uno de los scratches que investiga el juez de Georgie. Estos hilos financieros son indispensables para la obtención de las pruebas que conducirían al móvil político y a los autores intelectuales del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina. Esta compañía además estuvo investigada por participar en el fideicomiso Pavón 3062, que financió la obra lindera a un edificio que se desplomó y que provocó la muerte de un trabajador en 2019. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Felipe Yapur, periodista, editor de política del diario Página 12. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Hola Felipe, qué gusto, muy buenas noches. Hola Tatiana, un gusto volver a hablar contigo. Muchísimas gracias. Esta información se ha revelado a través de los medios de comunicación allí en tu país, a través de la investigación que se realiza sobre el intento de magnicidio de la vicepresidenta del país. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que hay detrás y hasta dónde realmente este hilo permitirá llegar a un punto clave de la investigación, y es no ver a estos jovencitos como los directos involucrados como autores intelectuales, sino algo mucho más profundo? Bueno, creo que cada día que pasa y mientras avanza, lenta, pero sigue avanzando la investigación judicial sobre el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, creo que está cada vez más comprobado de que estos no eran como quisieron decir, incluso desde sectores relacionados al expresidente Mauricio Macri, que se trataban de loquitos sueltos, de gente que no tenía ningún vínculo, sino que había sido un atentado casi como al voleo, o sea, sin que hubiese una planificación. Esa teoría que quiso imponer el macrismo se está desmoronando. Pero al mismo tiempo, incluso creo que se está desmoronando a pesar de los intentos de la justicia por frenar la investigación. Creo que hay que tener en cuenta que esto que se conoció en esta jornada podría ser parte de lo que uno de los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira, había anticipado la semana pasada, que estaría por comenzar a verse quiénes son los que realmente financiaron, y en este caso podríamos decir que esa financiación está automáticamente relacionada con la autoría ideológica por parte de este atentado. Lo había anticipado Ubeira, como te decía, y hoy comienza a verse esto, pareciera ser. Esta relación de los hermanos Caputo, que son los hermanos del que fue ministro de Finanzas y que también fue uno de los primos de uno de los principales asesores, el Messi de las finanzas, como lo definía Macri, a Nicolás Caputo, y que lo único que hizo fue generar la gran deuda que hoy padece la República Argentina de más de 45 mil millones de dólares. Lo que se está viendo es que pareciera ser que justamente estos sectores, los sectores relacionados al macrismo, lo que estarían detrás de ese atentado. Todavía no se ha llegado definitivamente, pero creo que este dinero hoy entregado a una carpintería. Recordemos que Jonathan Morel reconoció en sus primeros testimonios ante la justicia que la carpintería era un emprendimiento que había comenzado no hace más de un año, y que había aprendido a ser carpintero a partir de los videos de YouTube donde miraba. Digamos, bueno, es posible reconocer que YouTube y sus videos y sus tutoriales pueden ser una herramienta de educación popular no tradicional. Pero llegar de la nada a tener casi 7 millones de pesos de transferencias para trabajos que realizaba una persona novata en la carpintería. Más de $40.000, Felipe, eso sí es realmente difícil de creer. Más de $40.000 para un aprendiz de carpintería, realmente, pues es que es un atentado al sentido común. Pero el asunto también aquí es, seguramente por develar por parte de las autoridades, es cómo se utilizó y en qué se utilizaron estos más de $40.000 enviados por la organización Caputo, Felipe. Bueno, yo creo que esto es lo que sería la tarea que tiene ahora Martínez de Giorgi, porque recordemos que la justicia impidió que se unificara la investigación que hay sobre Revolución Federal, el grupo de ultraderecha que lidera Jonathan Morel,
de unificarlo con la investigación de la jueza Capuchetti, que lleva adelante la tarea de determinar quiénes son los verdaderos responsables del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Esa decisión de no unificar las causas tiene mucho que ver con este intento de mantener la impunidad en este intento de homicidio, para que no se pueda conocer cuáles son las responsabilidades políticas e ideológicas de este intento de magnicidio. Creo que esto es lo que estamos viendo, que la aparición de pruebas es lo que va a terminar forzando a que la justicia de una vez por todas unifique, y creo que si la presión también por parte de la política y de los sectores populares puede llegar a permitir que esta investigación llegue a un buen puerto y se determine quiénes son realmente los responsables de este crimen, de este intento de homicidio, que no son necesariamente esas 4 personas que están hoy detenidas, ni siquiera el que intentó disparar, por suerte, sin éxito, digamos, contra la vicepresidenta. Por suerte, la vicepresidenta de Argentina está viva y tiene tanta energía para luchar. Sobre los hermanos Caputo, Felipe, uno de ellos, bien recordábamos en la nota, lo has dicho también, muy, muy cercano al expresidente Mauricio Macri. ¿Y el resto de sus hermanos? Estos hermanos aparecen ahora, estos hermanos que eran poco conocidos, digamos, sin duda deben ser más conocidos en el ambiente financiero, económico, empresarial. En la política no eran conocidos estos hermanos, sobre todo Rosana Caputo, que es la que de donde sale, emite el dinero, envía estos dineros de casi 7 millones de pesos a Morel y los socios y las socias de Morel que tenía en este emprendimiento exitoso de la carpintería. Aquí los conocidos es Luis Caputo, que fue ministro de Finanzas, no fue un secretario, no fue un colaborador secundario de Mauricio Macri, y además son primos de Nicolás Caputo, un hombre que también tenía muchísima capacidad de decisión dentro de lo que era el devenir económico de la República Argentina cuando Mauricio Macri gobernaba el país. Creo que este vínculo que hay de hermandad con Luis y parentesco con Nicolás Caputo hace sospechar claramente de que aquí hay una vinculación política por parte de los Caputo, vinculados con Macri, al atentado. Todavía es prematuro poder afirmarlo, pero empiezan a aparecer estas pruebas, y creo que esto es lo más importante que hay que resaltar, porque esta presencia de estos hermanos que tienen emprendimientos inmobiliarios y que de esa manera habrían logrado dibujar el vínculo económico con Morel y sus socias, creo que aquí se va desmoronando ese intento de tapar ese flujo de dinero a través de un trabajo excesivamente caro, excesivamente desarrollado para alguien que realmente todavía estaba comenzando a clavar la madera. Esto va mostrando que efectivamente aquí había todo un entramado político que podría demostrar un hilo político de alto nivel. Los responsables del, claro. y sobre todo y fundamentalmente de alto nivel. De alto nivel. ¿Se tarda ya la justicia en llamarlos a declarar? ¿Qué crees? Y te lo digo además en esta clave de cómo bien hemos sabido que actúa la justicia y en particular contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, yo creo que todos los avances que se pueden llegar a producir dentro de la investigación judicial van a ser a partir de la tarea que lleven adelante los abogados de Cristina Kirchner, que están trabajando y mucho, pero al mismo tiempo también a través de la presión que puede realizar tanto los sectores políticos como los sectores movilizados, los que acompañan la militancia de Cristina Kirchner, del Frente de Todos, presionando para que efectivamente haya justicia, se haga justicia. Si esto no ocurre, la causa puede llegar a estancarse y no avanzar. Creo que todo lo que ha ido sucediendo se ha ido produciendo fruto de esta presión, de este avance político, pero también jurídico por parte de los abogados, para que los jueces, en este caso Martínez de Giorgi y Capuchetti, investiguen.
Y el problema es, vamos a ver, hasta dónde soportan las presiones estos jueces cuando la investigación se acerque cada vez más a esos sectores de poder importante que hay sin duda dentro de este intento de magnicidio. Vamos a ver hasta dónde son capaces de soportar esa presión estos jueces. Ojalá que se pueda llegar a determinar quiénes fueron los que intentaron matar a Cristina Kirchner, no por la figura de Cristina Kirchner solamente, sino por lo que implica un intento de magnicidio en una democracia que está a punto de cumplir 40 años, como la democracia argentina, y que hemos tenido en estos últimos años una proliferación de organizaciones de derecha, nazis, negacionistas de lo que fue la dictadura, y que promovieron y promueven estas acciones violentas que después terminaron traduciéndose en intentos de magnicidio el pasado 1 de septiembre, ¿no? Sí, y sobre ello quiero culminar ese análisis y tus reflexiones, en particular de Revolución Federal. Estos jóvenes que dicen que en todos los políticos deben estar presos, muertos o exiliados, que fueron con antorchas hasta la Casa Rosada, con una guillotina hechas precisamente en la carpintería de Morel, como se le llama en Argentina, han escrachado a la vicepresidenta, al presidente, a políticos y referentes de la política actual argentina. Pero pareciese, o te lo pregunto sin decir pareciese, solo te lo pregunto en medio de todo este escenario para no sonar tan hipotéticos, y es que es una organización que se armó para involucrar a estos muchachos en el intento de asesinato de la vicepresidenta del país. Es una fundación que parece que fue armada para un fin específicamente, sobre todo por lo que dicen después de que han sido detenidos estos jóvenes. ¿Qué crees? Bueno, esta organización, Revolución Federal, nunca ha tenido, por ejemplo, ningún tipo de convocatoria a la paz y a la democracia. Nunca. Es una organización que ha nacido efectivamente, como vos decís, prácticamente para cuestionar, perseguir y exigir la condena de los dirigentes que representan a los movimientos nacionales y populares aquí en la República Argentina. E incluso también cuestionar y perseguir a aquellos dirigentes políticos del macrismo que osan cuestionar algunas decisiones del macrismo. Porque esto ha ocurrido, también han escrachado a diputados de Juntos por el Cambio. Esta es una organización que evidentemente está además identificada solamente en contra de lo que sería el Movimiento Nacional y Popular que representa el peronismo. Porque no hay una crítica a lo que es Juntos por el Cambio, no hay una crítica a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, ni siquiera hay una crítica a lo que fue la dictadura, sino todo lo contrario. Avalan y reivindican lo que fue la dictadura del 76 al 83 e incluso ponen en duda la desaparición de más de 30.000 personas en Argentina. Esto es, digamos, está claramente identificado con la derecha, con la ultraderecha, y para nada es un movimiento democrático. Pequeño, porque es pequeño, pero absolutamente efectivo. ¿Por qué? Porque además tiene el apoyo, el respaldo y el seguimiento por parte de los grandes medios de comunicación, que fueron los que le dieron el plafón para desarrollar, por ejemplo, esa movilización que hubo con antorchas frente a la Casa Rosada, a la sede política de la República Argentina, donde incluso intentaron, tiraron las antorchas contra el edificio donde reside el Poder Ejecutivo Nacional, con el aval de los medios de comunicación que no criticaban. Los grandes medios de comunicación no criticaban, solamente se limitaban a mostrar. Al mismo tiempo, hay que recordar que toda esa zona es protegida es área de seguridad de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, que es integrante de Juntos por el Cambio, que pretende ser candidato presidencial por Juntos por el Cambio, que va a competir contra Mauricio Macri, pero es de ese sector. Y esa policía no actuó en ese hecho que protagonizó Revolución Federal con el intento, cuando tiraron antorchas a la Casa de Gobierno. Ni siquiera esa misma policía participó, sino que acompañó, como que protegió, como que los guió
a aquellos que fueron al Instituto Patria a insultar y amenazar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Todos hechos que fueron previos al 1 de septiembre, esa noche que intentaron matarla a Cristina Kirchner. Creo que, digamos, aquí está claro de que esta organización, que ahora se le empiezan a ver los hilos, donde se ve que hay un vínculo directo con sectores relacionados con el macrismo, también habían sido apañados y acompañados por los grandes medios de comunicación aliados del macrismo. Digamos, tiene 4 patas, tiene cola, muge, y te diría que es una vaca, ¿no? Tiene muchos hilos que se van uniendo. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.